Nueva mirada de los temas de hoy, con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. La tercera PM. Tu mundo. Se suponía que hoy día íbamos a estar hablando de la nueva directiva de la UDI. ¿Quién había ganado la elección entre Javier Macaya y Jacqueline Van Rysselberghe? Los desafíos, qué pasaba con los perdedores. Bueno, nada de eso ocurrió porque simplemente no hubo elección. O me corrijo, hubo elección, partió la elección. La lentitud del proceso era tal que hacía impracticable cualquier tipo de sufragio. Un papelón calificado como fracaso que tiene coletazos directos hoy día en la UDI y también a nivel de partidos políticos. ¿Cómo está el panorama en el partido emblemático de la derecha, en el gremialismo? ¿Qué es lo que dicen las diferentes fuerzas? ¿Qué posturas están tomando Van Rysselberghe y Macaya? ¿Y qué es lo que se espera para estas 2 semanas de una campaña que ha sido intensa y que se presume seguirá siendo intensa en esta nueva recta final? Es nuestro tema de hoy, lo conversamos acá en la tercera PM en Radio Duna. Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna. 5 de la tarde con 2 minutos. Les damos la bienvenida a la tercera PM en Duna. Los saluda Sebastián Rivas. Estoy con una dupla que conoce bastante la UDI aquí. Sebastián Minay, periodista de la tercera PM, ¿cómo estás? Y Andrés Muñoz, también periodista de la tercera PM. Gracias. Ambos duchos que les ha tocado más de alguna elección UDI. Les ha tocado también vivir la trastienda de este partido. Sebastián Minay, si tuviéramos que calificar hoy día de 1 a 10 la situación, el nivel de problema en que está la UDI, ¿cómo lo calificaría? Bienvenido. Hola Sebastián, Andrés, un gusto. Yo creo que esto está tan delicado como definir la final de la Copa Libertadores en la final de la UDI. Entonces decís que pareció el fracaso del River Boca en Buenos Aires. Sí, si me perdona la analogía, yo creo que está más que al rojo, al lila ya, porque como tú decías, van a ser 2 semanas más de incógnitas, no está muy claro lo que está pasando. Y queda por ver cómo va a ser este proceso de por sí ya bastante objetable. Andrés Muñoz, ¿cómo nos preparamos para esta situación? ¿Qué cosas están dando vuelta en este extraño día post elecciones frustradas, digamos? Bueno, no es el día después de las elecciones. Hoy bien temprano la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, acudió a la Fiscalía Oriente a presentar una denuncia para que se investigara las irregularidades que ocurrieron en la elección frustrada. Pero antes de eso, un minuto antes de eso, en Radio Duna, en esta radio, el señor de e-voting, se me olvidó su nombre. José Miguel Piquer, dijo que no había habido hackeo, eliminaba la posibilidad de hackeo y horas después Jacqueline Van Rysselberghe estaba presentando una denuncia por investigar presunto hackeo en la elección. Entonces hay muchas dudas, ya como lo decía Sebastián, ya esta elección está un poco manchada, pero... Hay como una carrera, Andrés Muñoz, y que se ha desatado hoy día con un poquito más de fuerza por de quién es la culpa al final del día. Sí. Bueno, hoy día diputados que apoyan a la lista de Javier Macaya, delindaron responsabilidades directas a Jacqueline Van Rysselberghe, a su directiva, pero hoy día todavía desde el otro lado la niegan y le echan la culpa a e-voting. Hay una serie de culpas que se están dando vueltas que todavía no se resuelven y eso genera para el 16 de diciembre todavía que esto no haya claridad de cómo se va a mejorar. Lo último, hoy día en el consejo, en la reunión de directiva de la 1:30, se decidió hacer este consejo de personas de bien, como le dicen. Un consejo de hombres buenos. Un consejo de hombres buenos. Sí. ¿Qué concepto más anticuado ese? Pero ese es un clásico de los partidos políticos, recurren a esa figura de los hombres buenos y a nadie le gusta usarla. Recordemos brevemente que la democracia cristiana, cuando tuvo este papelón de los candidatos a diputados que no se pudieron inscribir el 2001 y que precedía un fracaso electoral, se nombró también una comisión de hombres buenos que en su día la presidía el expresidente Patricio Aylwin. La UDI está recurriendo en busca de una especie de garantía moral, digamos. Patricio Aylwin terminó presidiendo por un tiempo el partido. Fue una presidencia de emergencia, exactamente ese es el punto. Y la UDI yo creo que lo que está buscando es una especie de corpus de garantes morales que no sean objetados por ninguno de ambos bandos, para que esté a cargo de la recta final de este proceso, que lo único que sabemos es que va a ser el día 16 y que tiene que hacerse de forma tradicional. Ahí se está eligiendo, en la nota que publicó Andrés hoy día en la mañana de la tercera PM, estaba en curso eso, pero no han confirmado, de que este grupo, este comité, va a
estar integrado por los hermanos Carlos y Gabriel Villarroel. Que son los garantes emblemáticos donde los haya de la UDI, digamos. Juan Jorge Lazo y Germán Concha. Ahí, para la gente que no conoce la interna del partido, hay que decir ahí que, como tú bien dices, Carlos y Gabriel Villarroel han sido históricamente como una especie de guardianes morales de esto, y tienen un denominador común ambos dos con don Juan Jorge Lazo, es que son muy, muy íntimos de don Joaquín Novoa Vázquez, son parte de los círculos de confianza del ex senador, el presidente de la UDI, aunque sí también, para ser justo, hay que decir que los tres, los hermanos Villarroel y Concha, don Germán, forman parte de la comisión principal de la UDI, que tiene esta misión todavía pendiente y ya con Intone por delante de actualizar la declaración de principios, y también ellos tres integran el mítico comité de comunicaciones de la UDI, que es una instancia donde la UDI toma sus decisiones en la semana, que es bien privada, digamos, que se hace los martes a las 9 de la mañana. Que esa pasan directivas, pasan personas. Claro, pero es un comité muy especial, porque el día que la prensa no va al partido porque hay congreso, y ahí se toman las decisiones más o menos estratégicas del asunto. Pero eso está, digamos, falta todavía, van a haber 2 semanas en que tienen que quedar bien clara la regla del juego. Recordemos que esta elección estaba pensada para 204 sedes de votación electrónica, algunas de las cuales, si me apuran un poco, estaban funcionando de forma incidental en locales tan disímiles como pastelerías, digamos, como decían hoy día en la mañana en Hablemos. Claro, porque, a ver, en el fondo esto trae un problema logístico gigante, que es que hay que organizar una elección física como se debe hacer, es decir, con eventualmente colegios. Hay que encontrar en 14 días, que no es tan poco tiempo, pero de todas maneras es un tiempo reducido, hay que tener toda la logística de una operación, también contar votos, que era algo que de lo que se encargaba iVoting, digamos. O sea, hay un desafío ahí bastante grande. Y todavía no hay claridad tampoco del tema del padrón, de que ocurrió la semana pasada, antes de que quedara este papelón. Y que hablamos largamente acá, claro. Digamos, pero ¿hay claridad entonces de qué padrón vamos a usar, Andrés Muñoz? Todavía no hay claridad. Hoy día Jacqueline Brazelberger sorprendía diciendo que eran 300 las personas que no habían podido votar, que estaban en esta condición de militancia suspendida. En la semana pasada se habían hablado de 100, me contaban personas que habían estado reporteando el domingo la elección, otros hablaban de 1000. Entonces hay una confusión tremenda al interior del partido, que todavía no se logran ponerse de acuerdo con versiones oficiales en disputa de las dos listas, ¿no? Que genera mucha incertidumbre. Lo que te iba a comentar era, yo creo que esas 4 personas que están siendo de este comité de hombres buenos generan consenso, al menos para ambas listas. Eso es importante aclararlo, que desde el lado de Javier Macaya y Jacqueline Brazelberger, a pesar de que cada uno tiene pasado conocido, son cercanos a Joaquín Novoa algunos, generan consenso en ambas listas. Perfecto. Sebastián Minay, a ver, ¿en qué pie queda Jacqueline von Rieselbergher después de esto? Porque hay un factor que uno no puede obviar. Evidentemente están compitiendo 2 listas, pero Jacqueline von Rieselbergher también es la incumbente, quien encabeza la organización de las elecciones. No se meterá de forma directa, estará radicado en el Tribunal Supremo, será un tema de estos que ve mal la Secretaría General. Pero, a ver, si yo fuera Javier Macaya, estaría tentado de pasarle alguna responsabilidad política. Parece que Javier Macaya, en particular, no, digamos. Javier Macaya no quiere... Bueno, a diferencia de diputados que lo apoyan y personas de su lista, él está en una posición de que todo este problema que está ocurriendo en la UDI le afecta al partido, a la imagen del partido. Entonces, él es el tema de la unidad ahí por medio. Claro, entonces él tiene el tema de la paz y la unidad en su discurso y no se va a salir de eso. Pero eso es exactamente así, pero en el caso de la senadora Van Rieselbergher, yo creo que valga recuperar la frase que ella dijo ayer domingo, cuando esto recién había detonado, cuando dijo: yo soy la principal perjudicada. Y eso alude a la condición de cierto favoritismo con la que ella corría hasta antes de esta elección. Porque esto debe ser frustrante para la senadora, me imagino yo, que se preparaba para un eventual triunfo, que tuvo que se ha visto amagado. Y ahí la interrogante es la siguiente: si bien el diputado Macaya no tiene intención, como dice Viviana Andrea acá, de romper la unidad, eso quedan 2 semanas, y yo estaría atento a si en el bando de él alguien hace alguna presentación o lleva a cabo alguna acción, porque, para ser súper sencillo, no latear más, la posibilidad que tiene de Macaya de poder entrar por los palos a esta elección y poder ganarla es poder marcar algún punto de diferenciación clara con la senadora Van Rieselbergher, porque no pudo hacerlo ni para el tema Bolsonaro, tampoco pudo hacerlo para el tema Jaime Guzmán. Si el bando de Javier Macaya de alguna forma usa electoralmente esta arma de cuestionar la objetividad, transparencia, endosándole esto a la senadora Van Rieselbergher, podría haber un conflicto, pero... A ver, o competencia, digamos, para organizar una elección. Claro. Digamos, aquí hay un factor que se añade que no estaba hasta ayer, digamos. Claro, pero también convengamos que el votante UDI no está acostumbrado a discernir sus preferencias internas en razón de conflicto. ¿Cuántos años llevas cubriendo la UDI, Sebastián Minay?
Yo creo que desde el 99... Más o menos 20 años. Con Entonces, alguna interrupción. Es probable que esto, más allá de que para afuera, digamos, parezca que es muy complejo, puede ser que al votante UDI, entendamos que estas son elecciones que se definen dentro de 10.000 militantes, o menos, no tal impacte vez tanto, aunque uno todavía no lo sabe. Toda esa elección es un campo de experimental. Claro, o al revés, genera más expectativa y vaya más gente a votar de la que se pensaba. Porque se hablaba de 4.000 y ahora puede ser que sea más. Esto no lo hemos visto nunca antes, y valga recordar que la UDI hasta hace poco tiempo elegía sus directivas con un universo de 800 personas que iban a un consejo general con una lista que estaba previamente consensuada. Claro, entonces, para el aplauso, digamos, final y la proclamación conjunta. Todo esto, pero podría incidir como podría no incidir. Yo creo que queda todavía un interrogante más o menos importante de cuál va a ser el desenlace y los coletazos que traiga a futuro. Ahora, lo último, disculpa, Sebastián, lo último, la senadora Vanysselberghe, al presentar su denuncia, dijo que no descarta, en caso de que existan responsabilidades de la empresa, una denuncia a e-voting, una querella. Cabe mencionar también de que el diputado Guillermo Ramírez, que fue parte del secretario general de la directiva pasada de Hernán Larraín, hizo ver de que una de las responsabilidades de Jacqueline Vanysselberghe era de que todo el tema del padrón, ¿no? De hace cuánto tiempo se le había entregado a e-voting estos datos del padrón. Claro, porque Ramírez fue secretario general de la anterior directiva de la UDI, que tenía Hernán Larraín. Ellos organizaron la elección que ganó Jacqueline Vanysselberghe con e-voting, y lo que él decía, bueno, claro, nosotros pasamos ese padrón 12 días antes, la directiva lo pasó 4 días antes, con eso es muy difícil hacer todas las pruebas que se necesitan. Exacto. Y claro, se habla al menos del contrato con e-voting de 20 millones de pesos y que podría quedar anulado porque al menos e-voting dijo hoy día que no, al parecer no va a cobrar. Pero tampoco hay claridad de qué va a pasar con ese contrato. Ahora, Sebastián Minay, Andrés Muñoz, haciendo raya para la suma, lo que me da la impresión de lo que ustedes me cuentan acá es que estamos ante una elección que potencialmente puede ser bastante distinta que la que teníamos ayer, digamos. O sea, hay factores que pueden jugar o no, pero al menos uno no puede decir está todo igual. No, en ningún caso. No, yo creo que desde el lado de Macaya que dicen en eso, en privado dicen de que esto les puede beneficiar mucho, de cómo se está quedando parada la directiva de Jacqueline Vanysselberghe, con todo lo que ha pasado con el padrón, con el CERVEL, etcétera. Esto les puede ayudar a ellos, porque se ve que hay un manto de duda. Yo en ese sentido llamaría la atención sobre 2 puntos que pueden darse en las próximas semanas. Uno, como el tema de la movilización interna, ver si los dos bandos hacen campañas distintas con otros lemas o con otros videos. Y 2, y yo creo que bien importante, cuál va a ser el despliegue de mesas de votación. Hay que fijarse si la cantidad de mesas de votación va a ser la misma en el Biobío, en la región de Vanysselberghe, en la sexta de la región de Macaya. Hay que organizar una elección, digamos. Y en la séptima de la región del senador Coloma. Vamos a ver cuántos locales de votaciones hay. Eso va a ser súper decisivo. Me dice que, perdón, aclarar que no va a haber cambio del padrón. Eso hay al menos claridad. Se resolvió ahora, digamos. Sí, el Tribunal Supremo dice que no va a cambiar el padrón. Entonces, el mismo que se está usando. Era el mismo padrón que se iba a usar ayer. Esto es una información que se da hace unos pocos minutos. Según el Tribunal Supremo de la UDI informó, va a ser el mismo padrón que se iba a ocupar ayer, el que se va a ocupar en las elecciones del 16 de diciembre. Andrés Muñoz, Sebastián Minay, a quien también lo pueden escuchar los martes en la mañana. Mañana en la mañana vamos a estar en Duna en punto. 7 a 8 de la mañana con Mónica Pérez, probablemente hablando de alguna de las aristas de este tema que sin duda fue el que marcó el fin de semana. Queridos, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en la tercera PM. Son las 5 de la tarde con 14 minutos. Seguimos revisando las noticias que marcan la jornada en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Cuando hablamos de palabras que han marcado el año 2018, que seguramente cuando hagamos una revisión van a estar entre los conceptos que aprendimos, nos familiarizamos e incorporamos al análisis de temas periodísticos, uno de ellos sin duda va a ser la guerra comercial. Esta situación que se provocó entre Donald Trump y Xi Jinping, o digamos, es que lo ponemos en países entre Estados Unidos y China, y que ha tenido a las economías del mundo en vilo. El fin de semana se esperaba lo que ocurriera en la cumbre del G20 de Estados Unidos, en Argentina, donde había una cita entre Trump y Xi Jinping. Hubo una especie de acuerdo muy celebrado por los mercados, todavía con detalles bastante a explorar, pero que comienza a mostrar una luz. ¿Cómo afecta eso a la economía mundial? ¿Qué es lo que se sabe de este acuerdo y también cómo nos puede impactar a nosotros? Francisca Guerrero, periodista de Pulso, ¿cómo estás? Bienvenida a la Tercera PM.
¿Qué sabemos de este acuerdo? A ver, digamos, aparte de los tweets de Donald Trump, que hoy día nos enteramos además que un tweet puede tener un impacto brutal en las bolsas del mundo. Sí, bueno, sobre todo viniendo de Donald Trump, es algo incluso que algunas agencias internacionales siguen. Cada vez que él tuitea buscan qué efecto tiene. Y bueno, lo que sabemos hasta ahora... fuera de los tweets del presidente de Estados Unidos, son las declaraciones que hubo posterior a esta reunión que tuvo lugar el sábado. Los dos gobiernos sacaron sus propias declaraciones, la Casa Blanca y el gobierno chino, y hay ciertas sutilezas, pero más o menos se refieren a lo mismo. Se habla de que China podría negociar temas como propiedad intelectual, la transferencia forzosa de información a la que se someten a las empresas estadounidenses, el tema de las patentes, que es donde se centran principalmente las demandas de Donald Trump hacia China. China habló de que se iban a trabajar estos temas, que ellos estaban dispuestos a abordar las preocupaciones estadounidenses. Está el tema de un plazo de 90 días para negociar todos los puntos y que terminaría en el fondo el 1 de marzo del próximo año. Y lo otro tiene que ver con, bueno, Estados Unidos también pidió que se comprometieran con comprar más productos chinos, o sea, perdón, de Estados Unidos, China claro. a Estados Unidos. Y lo otro es que hay un alto al fuego, y yo creo que eso es lo que finalmente impulsa esta euforia en los mercados. Más allá del resultado, los mercados en general hacen un análisis bien a corto plazo. Claro. Y a corto plazo hay que celebrar porque habían anunciado amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos que iban a cubrir prácticamente todas las importaciones de China, y parte de los aranceles que ya se habían impuesto iban a subir de 10% a 25%. Entonces eso es básicamente lo que se está celebrando en este momento en las bolsas, en las monedas, en los commodities, incluido el cobre. O sea, lo que estamos viendo hoy día, Francisca Guerrero, más que incluso una reacción a las medidas de mediano y largo plazo, es, y tú lo marcas muy claramente, el efecto más a corto, que es decir, bueno, Estados Unidos no va a imponer nuevas restricciones, nuevos aranceles a productos chinos, y eso en el fondo es lo que a los mercados lo impulsa. Y en este punto también prevalece el optimismo entre las autoridades de lado y lado. Bueno, sobre todo Estados Unidos, bueno, China es mucho más hermético en ese sentido. En Estados Unidos ha hablado Donald Trump hoy día en la mañana, decía que se estaban dando pasos muy importantes en la relación con China, que incluso los chinos se iban a ver beneficiados. Larry Kudlow, que es el asesor económico principal de Donald Trump, dijo que estaban muy cerca de llegar a un acuerdo en transferencia de información tecnológica, en propiedad intelectual. Y Steven Mnuchin dijo que si bien no hablaron de productos específicos a los que se le iban a reducir aranceles, dijo que era posible que China rebajara los aranceles a los automóviles, que también son noticias muy buenas para la industria estadounidense. Entonces, hay optimismo, pero los analistas son los que son más cautos. Perfecto. ¿Y por qué tienen esa cautela, Francisca? Principalmente es porque se trata de Donald Trump negociando todo esto. No hay, con Donald Trump en general no hay mucha certeza respecto a qué podría pasar. Puede haber algún comentario, puede haber alguna presión interna que termine derivando en una confrontación mucho más compleja con China en estas negociaciones de 90 días. Pero por otra parte también existe la posibilidad de un acuerdo. En la tercera hoy día salió la entrevista con Guy Sorman, un economista francés bien connotado, y él hacía notar que los chinos también tuvieron una respuesta muy acertada a esta negociación amenazante de Trump cuando dirigieron sus aranceles a la producción de estados que son importantes en los votos para Trump. Entonces también estamos en un punto que a lo mejor Trump tampoco le conviene seguir escalando la guerra comercial. No se va a ver beneficiado, y el hecho de llegar a un acuerdo que quizás no va a ser todo lo que quería él, pero que él lo viste de una victoria, de una mejor situación para Estados Unidos, le conviene de todas maneras. Entonces, hay opciones, hay posibilidades. No con todo lo que quiere Trump, China no va a ceder en todo, pero pueden vestir los dos un acuerdo en el que todos salgan ganando. Claro, sobre todo considerando, a ver, que Donald Trump viene de unas elecciones de medio término donde no le fue tan bien, claro, y donde, en el fondo, que lo obliga a jugársela también, a fortalecer el aspecto que, en su caso, digamos, es el que los votantes valoran más, que es el tema de la economía. Claro. Es evidente que algo puede haber ayudado, en el fondo, las medidas que han ido él tomando con China, pero sí, también es evidente que en el ya corto plazo no tenía mucho más espacio porque se empezaba a complicar para él también el juego, digamos. Exacto. Para Estados Unidos, ¿no? Sí, ese es el cuento. Principalmente lo que pasa es que China
supo entender un poco la dinámica de Trump, la lógica de Trump, y por otra parte, Trump, sin haber llegado a una situación extrema, entendió que China no es cualquier socio comercial, que él se puede ver perjudicado si es que insiste en esta política más agresiva con los chinos. Y en ese sentido, él todavía puede vestir todo esto como algo, como una mejora. Es lo mismo que pasó con el Nasdaq. Él en un momento dijo, lo vamos a terminar, nos vamos a irnos justo, y en el G20 justamente se firmó con los presidentes de Canadá y México un nuevo tratado que luce perfecto para Trump. Él dice que negoció un nuevo tratado que mejora las condiciones para Estados Unidos. Claro, él se vendía siempre en su campaña como el gran negociador, digamos. O sea, esto le cuadra perfecto en su relato. Uno puede cuestionar qué tanto se avanzó, qué tan diferentes son los tratados de lo que había anteriormente, y a lo mejor van a decir algunos, no cambió mucho la situación, pero Trump sí gana comunicacionalmente entre sus votantes. Él sí presentó las quejas, él sí llegó a nuevos acuerdos, y eso es lo que estaría cuadrando de nuevo en este caso con la guerra comercial con China. Y si uno se fija en China, en lo que pasó con el Nasdaq, e incluso en lo que pasó con Corea del Sur, lo que vemos es siempre lo mismo. Trump genera una situación de crisis, una escalada de crisis, presiona, y finalmente en la misma situación crítica a la que él llevó, él la resuelve y termina quedando como el bueno de la película. Entonces, sí está manejando bien sus cartas, por lo menos en términos de convencer al votante estadounidense. Ahora, Francisca Guerrero, si es que nosotros tenemos que analizar con la poca información que todavía tenemos, ¿cómo puede impactar esto a nosotros? Es evidente que los impactos son más bien laterales, pero por la magnitud, digamos, de estas dos potencias, un impacto lateral, aunque sea lateral, para nosotros es súper relevante. Es súper relevante. Mira, obviamente el lío que tienen China y Estados Unidos, específicamente entre ellos, poco nos afecta a nosotros, sobre todo porque nosotros logramos mantener una buena relación con los dos, con Estados Unidos y con China. Pero sí la incertidumbre que había generado la guerra comercial estaba golpeando fuerte al cobre, y por supuesto ahí es donde nosotros ya nos afecta directo el conflicto, y el cobre hoy día subió 1,11 hasta $2,86 la libra. Bastante. Y alcanzó un máximo de 2 meses, y en ese sentido el hecho de que se llegara a concretar el acuerdo después de estos 90 meses de negociación, y el que se le resta incertidumbre, mejora en general las expectativas para la economía mundial. Y de hecho hoy día mismo Tomás Izquierdo, que es economista de Jiménez Consultores, decía que en el mejor de los escenarios externos a Chile, pensar en un crecimiento para Chile de 4% no es imposible. Y en ese escenario, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el conflicto comercial era crucial. Así que de todas maneras esto mejora el panorama para la economía mundial en general, y nosotros también nos vemos como parte de eso. Una noticia absolutamente en curso y que vamos a estar monitoreando en los próximos días para ver también los detalles, que son siempre los detalles, son muy elusivos, cuál es exactamente lo que se acordó. Por lo menos los titulares suenan bastante auspiciosos y le dan un respiro a la economía mundial. Francisca Guerrero, periodista de Pulso, un millón de gracias por estar hoy día con nosotros acá en La Tercera PM. Gracias a ti. La Tercera PM es traída a ustedes gracias a Enel, porque ¿cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas, y hoy puedes contar con el compromiso de Enel para conectarte con el mundo a través de las energías. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. Son las 5 de la tarde con 24 minutos. Estamos en La Tercera PM. Al regreso viene Nicolás Vergara con Juan Ignacio Brito y con Marco Moreno a comentar los temas de esta semana, de este primer día de diciembre, que ya partió bastante noticioso. Son 5 con 24 de la tarde. Usted escucha Radio Duna. En Duna escuchas La con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con nuestro compromiso de desarrollar ciudades más inteligentes a través de los Smart Meter. Conectarte con el mundo mediante la generación de energía renovable y darte soluciones de transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Los proyectos de Sinergia Inmobiliaria están llenos de detalles que te hacen sentir en casa. Ubicado en Piedra Roja, Chicureo. Casas mediterráneas de 127 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados. Además cuenta con amplios terrenos, desde 8.260 UFs. Para más información, visítanos en isinergia.cl. Sinergia Inmobiliaria. Espacios bien pensados.
Trabajemos juntos por un mejor futuro. Realiza un depósito directo en APB en Banchile Inversiones. Completa el tope de hasta 600 UFs anuales y cuenta con importantes beneficios tributarios. Contacta a tu ejecutivo de inversiones habitual o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, tu futuro nos mueve. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Porque el tiempo vuela cuando la pasas bien. Haz un upgrade a la clase turista de Emirates. Vuela con Emirates desde Santiago y disfruta de navegar con Wi-Fi desde las nubes, vivir la emoción de los deportes en vivo y mirar estrenos en 3.500 canales. Todo junto a la mejor comida gourmet inspirada regionalmente. Para más información visita www.emirates.cl. Nos encontramos a 3.500 metros de altura. Aquí, donde no hay nadie, es donde conocimos a Pedro. Cuéntanos, ¿acá qué comes? Pido delivery con el teléfono. Se demora un poco en llegar. Pido comida china. Ayer fue sushi. Con Entel, una gran señal a un precio increíble. Nuevo plan con gigas libres para redes sociales y música, más 40 gigas para todo lo que quieras, por solo 21.990 pesos mensuales. Además podrás sumar planes adicionales iguales por solo 10.995 pesos. Más información en entel.cl. Entel. ¿Régimen A o B? ¿Acciones o fondos mutuos? ¿Actor o espectador? Si siempre eliges, ¿por qué no elegir cómo invertir tu APB? En la Rainvial, tú eliges dónde invertir y nosotros te entregamos la mejor asesoría. Recuerda que tienes hasta el 28 de diciembre para completar tu tope de 600 UF. La Rainvial. Invertir es simple. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. ¿Ya te estás complicando con qué regalarle a tus colaboradores esta Navidad? No te compliques más y regálales la Gift Card de Chile. Podrán comprar en cualquier Unimark, OK Market, supermercado mayorista 10 y Alvi de todo el país. Son más de 500 locales para usarla en todo Chile. Puedes personalizarla con el logo de tu empresa, monto, vigencia y mucho más. Solicítala en www.lagiftcarddechile.cl. Estimados colaboradores, este año quiero que el espíritu navideño viva más que nunca en esta empresa. Por eso, este viernes vamos todos a cantar villancicos. Es broma. El viernes vengan todos a buscar su canasta navideña de telemercados.cl. Dale a tus colaboradores el verdadero espíritu de la Navidad. Regala de aguinaldo canastas navideñas de telemercados.cl para que celebren como corresponde. Pídelas en telemercados.cl o llamando al 02-27-39.000. Telemercados.cl, más de 30 años de experiencia en canastas. Hace ya 20 años Marcelo Ríos alcanzó el Top 1 mundial. Piensa en todo lo que ha pasado desde 1998. Ese mismo año nace MB Inversiones y seguimos fieles a nuestra promesa, coinvertir en los mismos instrumentos que recomendamos a nuestros clientes. Por eso, queremos celebrar nuestros primeros 20 años juntos. MB Inversiones, Fondo de Inversión, Wealth Management, Corredores de Bolsa, mbi.cl. OnePay presenta un gran salto en la manera de comprar. Un gran salto de... Amiga, nos vamos a quedar sin entrada para el concierto. Convierte tu celular en una billetera digital. Descarga la app de OnePay. Ingresa una de tus tarjetas Visa, Mastercard, Magna, American Express o Diners Club solo una vez y realiza transacciones de forma moderna, rápida y segura con respaldo de WebPay. OnePay, un nuevo producto de Transbank. En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. 5 de la tarde con 30 minutos. Partimos diciembre con don Nicolás Vergara. ¿Cómo estamos, Nicolás? ¿Cómo está, Sebastián? ¿Qué es la vida? Bien, bien, bien. Fin de semana bastante movido. De verdad que empezamos diciembre, se me había olvidado. Empezamos diciembre. Se nos empezó a acabar el año. Don Marco Moreno, gracias por estar con nosotros. Gracias. Don Juan Ignacio Brito, ¿cómo está?
Juan Ignacio Brito, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Oye, sí, pero no vamos a hablar de que se fue el año 2018. Qué impresionante. Todavía queda un mes. Mira, mi sensación es que todavía queda un mes y pueden pasar tantas cosas. Bueno, la actualidad nos ha enseñado que eso es así. Oye, yo les quería proponer varios temas, jóvenes. Bueno, no podemos sino empezar por el tema de las elecciones en la UDI. Las no elecciones en la UDI. ¿Es un problema político? ¿Es un problema técnico? ¿Qué es? Marco Moreno. Bueno, yo creo que efectivamente lo que está evidenciando acá era una fractura bastante más profunda de la que creíamos, ¿no? Porque llegar a un punto en que se busca, digamos, resolver la elección a través de un mecanismo que pareciera ser que no todos tenían confianza de que pudiera resultar. O sea, ¿por qué comentábamos antes pudiendo hacerlo de la manera tradicional, ¿no es cierto? Legitimando sus autoridades a través de un mecanismo que era mucho más confiable, recurren a esta otra estrategia que entiendo yo fue con el consentimiento de ambas listas, ¿no? Porque de repente aquí uno que tiene la idea de que esto fue una imposición y me da la impresión de que también Javier Macaya era partidario de este mecanismo y con mucha fuerza, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que aquí lo que estamos evidenciando es una fractura profunda, ¿no? Más allá de una mera elección, ¿no? En donde lo que se confrontan son ideas, aquí hay proyectos que llevan un poco a este nivel de enfrentamiento que veíamos más bien siempre al otro lado, ¿no? Ahora, pero, o sea, en el fondo tú, el evento de que no haya podido haber elección, lo integras a lo reñida de la elección, o sea, más que porque no sabemos si la elección es reñida o disputada. Lo que sabemos era que había dos puntos muy antagónicos, algo poco habitual en la UDI. Tú lo metes todo en un solo saco. Yo creo que no me centraría tanto en la solución, que fue e-voting, sino que me centraría más en el problema. Y el problema tiene que ver con que la diferencia, no había confianza, exactamente. Eso es lo que genera estas tensiones que finalmente, porque lo que hoy día dice e-voting es que metieron más candidatos, eso no ha sido desmentido. Entonces, todo eso es producto de que aquí, ¿no es cierto?, había una lucha demasiado férrea, ¿no? Demasiado profunda, que, bueno, es normal en la política, es parte de la política, sin llorar, pero pareciera ser que era muy profunda esa fractura. Por eso yo digo que más que la solución, no sé si voting tendrá o no responsabilidad, aparentemente sí, pero más allá de la solución, creo que el punto está en el problema. ¿Por qué se llega a ese lugar? Sí, yo creo que naturalmente estamos aquí frente a una disputa de poder, casi muy desnuda, diría yo, muy cruda, diría yo. O sea, no se ven grandes diferencias, a la verdad, más que en estilo y en cuotas de poder, en dos tendencias o dos grupos más bien que se han ido distanciando uno del otro, y eso puede ser tan peligroso como una disputa de ideas eventualmente, en términos de que hay protagonismos, hay egos, hay cuotas de poder, etcétera, que están en disputa en esta pelea y que han quedado más al desnudo con. Yo pienso que la salida o el fracaso más bien del sistema de votación electrónica que se pretendió instaurar ahora, lo que hace es simplemente desnudar aún más esas tensiones que se han venido exacerbando durante un tiempo, una campaña que ha sido particularmente larga, creo yo. Casi yo de lo que recuerdo, casi 2 meses de campaña. De campaña, pero de saber que había dos candidatos son 6, 8 meses, algo así. Yo pienso que además entonces hay esas tensiones que inicialmente fue generacional. Yo creo que hoy está toda la UDI atravesada de lado a lado. O sea, uno corte por donde corte, hay gente para un lado y para otro, hay gente más joven con uno, gente más joven con otro, gente más viejo, más experimentado con uno, etcétera. El enredo es mayor ahí, en ese sentido pienso yo que es una disputa al final, porque uno no sabe distinguir bien, más allá de eso, qué diferencia en realidad profundamente a Macaya de Van Rieselberghe o a ambos grupos. Entonces, ese es el tipo de disputa, porque lo que se ve es una pelea muy cruda, con descalificaciones muy profundas, con cualquier excusa para pegarle al del lado, y sin mucho sentido en términos de proyecto. Yo estoy un poco en desacuerdo con Marco cuando dice que hay una diferencia de proyecto. Aquí no me queda claro. Eventualmente, a mí no me queda muy claro cuál es la diferencia real de los proyectos entre una y otra lista. Sí. De que efectivamente uno ve quizás a Javier Macaya
más próximo al gobierno, ¿no? Que aparentemente eso es la señal que uno tiene, ¿no? Que sería un candidato más dócil, más funcional a los intereses del gobierno, versus Jacqueline Van Bergen, que ha tenido siempre un discurso más díscolo, más digamos, de no alineamiento con el gobierno, porque juega y hace un juego, ¿no es cierto?, que puede ir en digamos, beneficio de su propio molino, pero evidentemente esa es la cuña comunicacional que se ha instalado, ¿no? Que de alguna manera Javier Macaya representa más una cercanía con el gobierno. Pero es bien curioso porque Jacqueline Van Bergen planteaba que ella había pagado costos por ser demasiado cercana al gobierno. Y que finalmente, si tenía algún riesgo, tenía mucho más que ver con haber sido cercano al gobierno que con otra cosa. Claro. Es curioso eso. Es que la disputa y el costo tiene que ver con el electorado más duro de la derecha, ¿no? Que mira, dicen algunos, a Bolsonaro, que mira, ¿no es cierto?, esto de plantearse de verdad sin complejos, ¿no es cierto?, como una derecha bien parada, que tiene sus posiciones, que no cede, digamos, ante se esperaba que el gobierno representara un poco eso, y hemos visto un gobierno que de alguna manera, en opinión de ese electorado más duro, ¿no? Sí. Estaría, ¿no es cierto?, teniendo posiciones quizás no en esa línea. El miedo que también a extremo, ¿no? A candidaturas como la de José Antonio Kast, de alguna manera creo que también es un elemento que juega en esa dirección. Bueno, y claramente lo jugó, o sea, su visita a Brasil, ¿te acuerdas? Y que fue parte de la campaña. Claramente hay una presencia fuerte de ese electorado que uno desde afuera es difícil de mencionar cuál es la fuerza real de ese electorado, porque hay una derecha que está que siempre ha sido bastante crítica del gobierno. Entonces, ¿cuánto te viste estar cerca del gobierno? ¿Cuánto te viste estar lejos del gobierno? Es difícil dimensionarlo desde afuera, claro, sin conocer bien la interna de la UDI, y esa es la gran incógnita que hay. Van Rieselberghe ya enfrentó un desafío relativamente y lo ganó con bastante holgura en su minuto, ¿no? Ahora, pero con apoyos de gente que hoy... Puesto, es verdad, y es verdad, y con un gobierno distinto, en presencia de un gobierno distinto, pero también es cierto. Entonces, la verdad es que es difícil saber bien quién es el que la lleva y quién es el que está detrás en esta disputa. Claro, yo coincido contigo que no hay disputas del punto de vista o quizás en lo táctico, una cosa de posicionamiento. Exactamente, en lo táctico podrían haber, digamos, estos cómo se plantean frente a público, digamos. Nicolás quería hablar del tema andaluz, pero de alguna manera... Sí, es que yo creo que se da como para llegar directamente para allá. Porque definitivamente los partidos de derecha en el mundo, al menos en el mundo hispanoparlante, bueno, incluyendo a Brasil, están muy tensionados por estas derechas que conversábamos antes. Porque de hecho, tú la semana pasada mencionabas, por ejemplo, depende de qué encuesta mire uno, si mira la encuesta Bicentenario, mira la encuesta CADEM, ¿dónde está parado el país, digamos? Entonces... Y además hay ahora en Chile hay una condición nueva, digamos, que permite y facilita esto, incluso lo incentiva, que es un sistema electoral distinto. Por lo tanto, antes era imposible pensar en estos díscolos. O sea, el que se iba por fuera perdía. Exacto. Entonces todos tendían hacia el centro, se supone, digamos. O por lo menos lo que dice la teoría. En cambio, hoy puede ser muy rentable incluso jugar hacia el extremo. Claro, el sistema electoral rompió de alguna manera el binominalismo, lo rompió desde el punto de vista electoral, porque culturalmente sabemos que sigue existiendo, ¿no? Pero justamente lo que tú decías, Nicolás, en España, de alguna manera, los pentapartidos, hoy día hay 5 partidos importantes, incluido este partido de derecha en Andalucía, que de alguna manera yo creo que es el fantasma que ronda la política chilena, ¿no? Es el Bolsonaro en Brasil, es esto que ocurre en Andalucía, y de alguna manera ese electorado más a la extrema derecha, que a lo mejor lo tenemos, pero que no se ha expresado. A ver, ahí hay un tema, nos vamos a mover un poquito quizás, pero ahí hay un tema que es súper interesante. Cuando estamos hablando de Andalucía, estamos hablando del corazón histórico del PSOE en España desde el 78 para acá, donde no había ninguna duda siempre que el PSOE iba a ganar con un margen amplio, de donde salían habitualmente las directivas del partido, y resulta que para sacar al PSOE, finalmente quien termina sacándolo es
o sea, no es el partido más votado, pero requieren de la ayuda de un partido de extrema derecha que levanta un discurso y que, de hecho, los análisis en España hay varios medios que están haciendo típico cruce de datos, y lo que dicen es que Vox, un partido de extrema derecha, con retórica anti-inmigrante, con temas muy opuestos a lo que ellos denominan la ideología de género, le quitó votantes al PSOE. No solamente a la derecha. O sea, es decir, está conectando con un discurso subyacente que, bueno, pasa que yo creo que uno se pregunta, ¿estará pasando esto acá también? Sí, yo creo que hay que tener cuidado. A mí me suena raro cuando se habla de extrema derecha, ¿no es cierto? Porque parece que estuviéramos hablando de filo fascista o filo nazi. En realidad yo creo que lo que hay ahí es un voto conservador duro, esa es la verdad. Un voto conservador duro por el lado, y además se cruza con esta otra tendencia que hablamos alguna vez, como estaba Marco acá, que esta tendencia hacia el anti-establishment o el cansancio con ciertas maneras de hacer política, y quizás por ahí va el hecho de que le quite votos un partido de ese estilo al partido socialista, porque lo que ha ocurrido en muchos países es que la derecha, curiosamente, se ha ido apropiando de los sectores que antiguamente votaban por la izquierda, digamos, o sea, y básicamente en buena medida por la cuestión de la inmigración, es una de ellas la que explica esto. O sea, hay sectores populares, obreros incluso, que están votando por candidatos y partidos que tienen un carácter anti-inmigrante, populista, en ese sentido, y también muy contrario a algunas ideologías, como la ideología de género que tú mencionabas. Claro, yo creo que Vox, de alguna manera, y al igual que lo llevo a Chile, lo traigo a Chile, digamos, lo que hace es fragmentar el electorado de derecha. Es que ese es el problema. Nosotros en Chile estamos acostumbrados a una derecha clásica que era Renovación Nacional, la UDI, hace poco entró Evópolis, y si tú metes un nuevo actor que se llamará, no me acuerdo cómo se llama, Acción Republicana. O sea, eso te comienza a fragmentar un mundo que era más o menos, digamos, cohesionado, con sus diferencias. Ya pasó eso en la izquierda, de hecho. Bueno, en la izquierda venía pasando eso hace mucho tiempo, y por lo tanto, por eso los problemas que hay. Entonces, creo que eso también se está comenzando a afectar la gobernabilidad en España, pero también una situación así podría afectar la gobernabilidad en Chile. Pero hay un elemento diferenciador absoluto, al menos de cómo actuó, por ejemplo, José Antonio Cast en la elección anterior. José Antonio Cast obtiene una votación sorpresiva, muy sorpresiva, y José Antonio Cast, en el sentido que lo que planteo yo, daría la impresión que la derecha es un poquito más ordenada, estas alternativas de derecha. ¿Qué es lo que hace José Antonio Cast? Dice, yo no me pierdo por un segundo, llamo a votar por Sebastián Piñera y me pongo a hacer campaña. Es decir, duda menos que el propio Manuel José Sandón. O sea, probablemente un fenómeno parecido, pero distinto en términos de sus consecuencias, porque la derecha parece ser mucho más homogénea, o parecen estar más de acuerdo en más cosas que las que los diferencian, digo. Sí, y eso en España, a ver, pensemos hoy día, por ejemplo, Esperanza Díaz intenta negociar con Ciudadanos, para tratar de mantenerse arriba en la Junta de Andalucía. O sea, finalmente hay un tema bien fuerte, digamos, respecto a que 2 más 2 no son 4 en estos casos. Bueno, yo creo que en la medida que se den cruces más complejos, ese tipo de alianza va a ser más difícil. O sea, si es que hay un partido de derecha... Dije Esperanza de Susana Díaz. Esperanza Díaz del PP. Dije Susana, mezcla Esperanza Aguirre con Susana Díaz. Le pido disculpas. En la medida que se den cruces más complejos, entonces hay gente que está votando, que antes votaba por la izquierda, pero hoy vota por la derecha. Hay gente que antes que es de derecha y estaba insatisfecha con la derecha y no iba a votar, porque una de las cosas que se dice respecto de Vox es que simplemente este partido lo que hizo fue sacar a gente que ya estaba cansada del PP y no iba a votar simplemente. Abascal, su gran líder, es un ex PP que salió con gran escándalo del PP, digamos. Entonces, en la medida que se den cruces más complejos y tengas que atender a un electorado, hoy es más fácil para ellos porque son un voto de protesta. No, y está el factor Johnny Herrera, po. ¿Cuál es el factor Johnny Herrera, perdón? Johnny Herrera en una entrevista en The Clinic, digamos, que fue uno de los puntos bastante comentados, decía, bueno, yo sí, en verdad, mira, dudé entre votar por Beatriz Sánchez y José Antonio Cast. Y uno dice, bueno, pero no se parecen, pero pareciera que hay gente que efectivamente tiene esa flexibilidad ideológica que quizás hace, no sé, algunos años hubiera sido casi impensable, cuando uno se ubicaba muy claramente en cierto espectro. Si estás cansado de los políticos tradicionales, ellos son opciones. Claro, pero por eso que, volviendo al tema de la UDI, la disputa en la derecha de alguna manera también
en la disputa de la derecha de la UDI particularmente, se juega también esto que estamos comentando, digamos, cómo la derecha hoy día, que insisto yo, estaba relativamente cohesionada en torno a 2 o 3 partidos, puede sufrir una fragmentación. ¿Qué pasa si pierde uno u otro? Si pierde Macaya o si pierde Jacqueline Van Rieselberghe en la elección el 16 de diciembre con voto y papel, ¿no? Alguno de esos se irá a ir, si se va en algún otro sentido, ¿a dónde se va? ¿Va a constituir algo nuevo? ¿Se va a unir a Evópolis? ¿Se va a unir a Acción Republicana? Eso fragmenta el electorado de derecha de cara a lo que va a venir, porque como decía Juan Ignacio, yo coincido con él, ahora jugamos con unas reglas que las jugamos por primera vez, pero repente, vamos a tener elecciones en 2 o 3 años más. De repente no es tan mal negocio fraccionarse, sino pregúntenle al Frente Amplio. Digamos. Bueno. O sea, la democracia cristiana se equivocó, pero el Frente Amplio lo ha hecho en todo. Pero te complica tremendamente la gobernabilidad, porque mira tú lo que se demoraron en España para elegir, ¿no es cierto?, primer ministro, todo lo que tuvieron, 2 o 3 elecciones que hacer, ¿no?, por los problemas que tenían, ¿no es cierto?, no había mayoría suficiente. Si eso lo traemos a Chile hoy día, ya está generando problemas para la gobernabilidad el no tener un Congreso, digamos, que relativamente te permita avanzar con una agenda legislativa, porque hay diferencia en buena hora, pero esa diferencia cuando te dificultan el trabajo legislativo, yo creo que hay una diferencia, fíjate tú, porque naturalmente nosotros tenemos un presidente, por supuesto, que no es el mismo sistema que ocurre que hay en España, ¿no es cierto? Y en alguna medida, es cierto que un Congreso muy fragmentado es un problema para el gobierno, pero también en alguna medida es una bendición. O sea, una UDI débil es enteramente mala para Piñera, por ejemplo. Débil, no hecha pedazos, ¿no es cierto? Hecha pedazos es un problema, pero débil. Porque vemos los problemas que ha tenido con RN el presidente, ¿no es cierto?, el gobierno, frente a un partido que está más o menos armadito, ¿no es cierto? RN, partido armadito con su presidente, le ha generado algunos problemas al gobierno, la designación del intendente en la Araucanía, ruido, ¿no es cierto? De la UDI no ha habido ese ruido, porque me imagino que la UDI está concentrada en su competencia interna y nadie quiere soltar un flanco, ¿no es cierto? Ni Macaya quiere ser demasiado gobernista, ni Van Rieselberghe quiere ser demasiado opositora, entre comillas, porque eso le podría restar votos. Entonces, una UDI que no esté perfectamente firme, ¿no es cierto?, fuerte, es una maldición para el gobierno en algunas medidas, pero también es una bendición para el gobierno, porque no le va a hacer horitas como no le ha hecho tanto en este último tiempo. Claro, ese es el problema cuando tienes una democracia o una política que se ha ido parlamentarizando, porque finalmente la política en Chile se juega en el Parlamento, ¿no? Y lo que Piñera necesita, claro, más que una UDI disciplinada, son los parlamentarios de la UDI. Y el punto es si esos parlamentarios de la UDI van a responder disciplinadamente, ¿no es cierto?, al gobierno, a que sea el presidente o presidenta de la UDI, ¿a quién van a responder? Porque los parlamentarios también sueltos son quizás más peligrosos, ¿no es cierto?, que digamos, teniendo un cierto disciplinamiento. Yo creo que ahí hay una dificultad, porque al no contar con mayorías, como no las tiene el gobierno desde el punto de vista parlamentario, ¿no?, se le hace compleja la labor legislativa. Piensa tú, ¿cuáles son los proyectos que ha aprobado el gobierno en estos casi 9 meses de gestión? Aula segura, el tema de identidad de género que venía del gobierno anterior. ¿Qué es lo más que ha hecho el gobierno en términos legislativos? No te diría más que eso, no me acuerdo, pero una cosa más y nada más. O sea, para 9 meses eso es un problema, digamos, en términos de que este es el año en que el gobierno tendría que haber pasado muchos más proyectos de ley. Claro, es cierto también que tiene enfrente un gobierno opositor, o sea, un Congreso opositor. Por eso te digo. Entonces, yo creo que naturalmente toda esa relación, pero esa relación depende de la fortaleza del gobierno, o sea, no tanto de la fortaleza de los partidos. O sea, en la medida que el gobierno siga siendo, entre comillas, sexy para sus partidarios, claro, siga siendo un bono para ellos ser leal con el gobierno y no sea una carga estar atado a un gobierno, como le empezó a pasar a Bachelet, ¿no es cierto? A Bachelet nadie quería sacarse la foto con ella al final, ¿no es cierto? Si es que eso le ocurre al gobierno de Piñera, va a tener problemas con una UDI disciplinada o con una UDI férrea o con un RN férreo o un RN fragmentado. Sí. El problema va a ser con los parlamentarios. O sea, la relación clave sigue siendo la del gobierno. El gobierno es el que lleva el pandero en nuestro sistema, el gobierno es aquel al cual los políticos se quieren adherir o quieren arrancar. Y en la medida que el gobierno tenga fuerza, yo me imagino no va a tener demasiados problemas, más allá de cómo sean los partidos. Eso me da la impresión.
Es cierto eso, pero yo insisto en matizarlo con el tema del parlamentarismo excesivo que está teniendo nuestra democracia, ¿no? Porque entendiendo que el Ejecutivo es el que tiene iniciativa, el gobierno tiene otras herramientas para de alguna manera el Parlamento tiene otras herramientas de alguna manera para compensar y para tratar de hacer que el presidente, ¿no es cierto?, y el Poder Ejecutivo se enmarquen en esa dirección. Por eso es que los partidos políticos yo creo que hoy día no tienen mucha relevancia, porque más importante que los partidos son los parlamentarios. Y de alguna manera, y ese es el problema de la oposición. Marco, pero hay un punto ahí que yo te lo escuché a ti hace algún tiempo, y que es que los parlamentarios son autónomos hasta que queda un año y medio para que los elijan. Ah, claro. Porque los partidos son los que deciden. De acuerdo. Y finalmente en el esquema actual, aunque parezca, los partidos están muy fortalecidos. O sea, también eso yo me acuerdo de eso, te lo escuché a ti, es bastante relativo, digamos. Sí, bueno, ahí está el incentivo y ahí está el momento en que los partidos políticos las directivas pueden volver a retomar el control. Porque justamente son ellos los que designan a los parlamentarios en cierta manera, ¿no? Pero en este periodo previo, los parlamentarios tienen cierta libertad, ¿no es cierto?, para desordenarse de alguna manera un poco en relación a lo que es los alineamientos que los partidos quieran imponerle. Sí, por eso yo creo que al final de cuentas lo que estamos aquí en presencia es una... Si fuera Ricardo Lago el que habla, yo diría que estamos un poco frente a la hojarasca, digamos. O sea, una hojarasca que puede ser muy influyente a la hora de que la gente se forme una percepción de los partidos. Yo pienso que lo más peligroso de este episodio para la UDI es la idea de un desorden, de una rivalidad interna, de una pelea descarnada por el poder. Que va digamos, contra el imaginario clásico de la UDI, donde uno podía decir muchas cosas, pero desordenado hubiera sido muy raro. Es contraintuitivo. A esta altura ya no es así, creo yo. O sea, estamos hablando de una UDI noventera, a principios de 2000, no sé, pero hoy creo que ya es más difícil hablar en ese sentido de cualquier partido en Chile. Pero creo que el peligro va más por ahí que en realidad un peligro para el partido, para la ideología. Creo que la imagen que está dando la UDI es la peligrosa para la UDI en este episodio. Y mientras más se divida el partido, mientras más duras sean las recriminaciones, mientras salga, no sé, Belolio diciendo si yo pierdo me voy, y salga otro diciendo ustedes están haciendo trampa y cosas así, yo creo que eso le hace un daño mayor al partido. Don Juan Ignacio Brito, don Marco Moreno, 1.000.000 de gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias. Okay, muchas gracias. ¿Nosotros nos juntamos mañana? Nos encontramos mañana a las 5 de la tarde acá en la tercera PM, don Nicolás Vergara. ¿Qué viene ahora? Ahora viene la noticia en Duna y está de vuelta al Polo Ramírez en Aire Fresco. El viernes estuvo María del Carmen Rodríguez, ahora está Polo Ramírez. Nosotros nos vemos mañana. Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien.